Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Lo primero, no sé si se me oye. Agradecer a todos que estéis aquí y a la comisión organizadora por organizar todo este tinglado que es complicado. Y bueno, que diga días que no hablamos ya así, si estamos estudiándolo y ya lo dominamos bastante bien. Porque es el pueblo que más nos gusta de todo el mundo. Además, cada día fue un pueblo ejemplar y todas estas cosas con mucho merecimiento. Y bueno, recibimos muchas cartas, pero vais a tener todo lo que pedisteis. Lo que más intentaremos será traeros felicidad a todos. Y nada, por último decir que si queréis mandar ya la carta del año que viene, podéis hacerlo a través de internet a reyesmagos@hotmail.com. Un beso a todos y hasta el año que viene. Ahora Carlos de Gaspar, ahora habla Melchor. No te voy a empezar, porque de esta ciudad soy capaz de salir del atasco. Feliz año a todos, paz, prosperidad y todas esas cosas que se dicen. Y yo lo que quiero ir atónito, por no decir otra cosa, quiero, son los juguetes que nos piden este año y este regalo. Todo ya electrónico lo que pedían, lo que piden los niños. Van a tenerlo todo, no se preocupen que va a acompañar. Traigo hasta una prótesis para la rodilla de una amiga mía de aquí del pueblo, que me la pidió, y traigo la también. Entonces, ¿oíste? Y claro, yo se mide mucho más, pero claro, estaba vestido con rey. Y la cosa es eléctrica, pero no creéis que una cosa es esta rey y otra cosa es esto, Aquí tienes estas completas con la boca. Y yo, en referente con los juguetes actuales, a los que nosotros teníamos cuando era niño, porque yo a pesar de ser rey, fui rapacín y jugaba también con los juguetes, Y yo acuérdame de una noche de Reyes, que no sé si se pusieron los reyes todos de acuerdo, o los rapacinos para pedirles los regalos, los juguetes. Y el caso es que al día siguiente de Reyes apareció la plaza de San Antonio llena de arcos. ¿Sabéis lo que son esos arcos que hay que putearlos con un palo y tal? Bueno, pues ocurriósenos a uno de nosotros ocurrióse la genial idea de ir a dar la vuelta a la golondrina con un arco. Fijáis vosotros el sacrificio que ya mandaste desde aquí, hasta ayudas dando palos al arco para que se mueva, porque no se movía, no andaba, ¿no? Un arco. Bueno, cuando llegamos a Yuzas, a la explanada aquella, un gran alivio, y esto fue verdad, y es cierto, un gran alivio. Después pasamos del espacio para abajo, y a la puesta Mayeza, el arco superaba su velocidad, claro, corría más que nosotros, ¿lo viste? Un agobio de la leche. Bueno, dimos la vuelta a la golondrina, miramos para atrás y ves unos apoyamos en los alpargates, nos tiramos alpargates de aquella, paseando los alpargates de gravilla de la carretera, otro que se desamarraba el vestido y encima detrás, sabe la cinta sin ¿no? Al correr, bueno, el caso es que llegamos hasta aquí, hasta San Antonio de nuevo. Bueno, otra penuria fue llegar a Casamancio y después para arriba que topamos la cuesta arriba, ¿no? Y venga, vamos para la... Bueno, entonces llegamos hasta aquí, a San Antonio, y estaban aquí los trofeos. Yo voy a hablar con trofeo mío. Estaba mi madre, mamá, esperándome aquí en medio de San Antonio porque faltaba toda la mañana, con una corregata en la mano, como trofeo, para entregarme el premio. Pegaron el cargatazo desde ahí hasta el rancho, hasta la puerta de casa, ¿oíste? En aquellos tiempos, y verdad. Y no sé si estará aquí el ganador, el que ganó fue Mary. El amigo Mary fue el que ganó la carrera. Bueno, voy a soltar, voy a arreglarlo porque tengo que hablar eso y a lo mejor la gente está incómoda y quiere abreviar. Antes fue un homenaje, un fuerte aplauso, lo que sea, para esta región que nos viene protegiendo, viene dándonos escolta desde los más remotos desiertos, desde allá, el pueblo que nos ha dejado fuera,
muy protegidos por ahí. No sé cómo se ve una cosa, pero bueno, y ya lo que hay. Bueno, salud, salud, que os vaya muy bien a todos y que Dios nos dé mucha suerte. Y mañana por la noche viene tener. De todo, buenas noches. Vamos con el discurso. Queridos niños de lastres y luces, como veis, hoy vengo cargado de regalos del oriente. Mira, manín, que cigarro llevo muy frente. Polvorones y mazapán, comíamos esta Navidad. Luego la alegramos con nuestra copa de champán. Ir por buen camino, no lo debéis olvidar. Siempre tenéis una estrella que os guiará. Este es un mensaje del rey Baltasar para toda la gente que me está viendo, que me quiere escuchar. Orgullosa me siento de esta vida marinera, donde hay gente buena a este lado de la arena. Os quiero a todos, feliz año 2011. Besos a todos. Gracias, majestades.